Hola chicos, en 1942 el ejército alemán consideró necesario equipar a sus unidades de infantería mecanizadas con un vehículo de apoyo de fuego para el asalto y a posiciones fortificadas y el combate en núcleos urbanos. Para esta categoría de vehículos, llamados Sturmpanzer o blindados de asalto, se estudiaron varias opciones de piezas sobre el chasis del carro Panzer IV, siendo seleccionado el denominado Drumbar. Tras un primer modelo de Sturmpanzer basado en el Panzer III y armado con un obús SIG-33, este fue el resultado del primer Sturmpanzer. Ya en febrero de 1943 se completó el prototipo de otro vehículo basado en el tanque Panzer IV y armado con un obús Stug 43. Este ingenio fue aceptado y entró en servicio con el sobrenombre de Drumbar, que significa oso gris. En abril de 1943 y marzo de 1945 se completaron un total de 306 ejemplares de 4 series distintas del SD-KFZ-166. Los 60 primeros se construyeron transformando carros de Panzer IV. La segunda serie, también 60 vehículos, se completó a finales de 1943 y en ella se reforzó el blindaje del puesto de conductor y se añadió un ventilador para la evacuación de humo, que fue uno de los puntos débiles del vehículo. La tercera serie utilizaba una versión más ligera de armamento principal, el Stug 43-1, y sustituía la escotilla del conductor por 3 periscopios. La cuarta y última serie fue fabricada a partir de junio de 1944. También utilizaba una versión más ligera de la superestructura y un nuevo montaje del obús, una cúpula modificada para el jefe del vehículo que permitía instalar una ametralladora antiaérea y una rótula en la parte frontal para una ametralladora de autodefensa. También, como los Stug, se le podía acoplar las planchas laterales montadas sobre un riel. Esto era para las explosiones con carga hueca. Con estos ingenios se sustituyeron 4 unidades específicas denominadas batallones de blindados de asalto: 216, 217, 218 y 219. Cada batallón disponía de 3 baterías de 14 Drumbar, cada una más batería o plana mayor de otros 3 Drumbar. Los primeros ejemplares fueron entregados al batallón 216 y tuvieron su bautismo de fuego en Kursk, en julio de 1943. Posteriormente, estas unidades fueron utilizadas en el frente italiano, en Francia y en Hungría. Tras la experiencia de Stalingrado, Hitler ordenó desarrollar blindados de apoyo capaces de destruir edificaciones con pocos disparos. Estos Sturmpanzer fueron sus mejores exponentes. El obús Stug 43 de este tanque disparaba proyectiles rompedores de 38 kilos de peso y su munición rompedora tenía un alcance de casi 5 kilómetros. El blindaje de la parte frontal de la carcasa y de la superestructura era 100 milímetros, siendo el lateral de 50 milímetros y 30 en la parte de la trasera. En el puesto de conductor disponía de una ranura horizontal para facilitar su visibilidad. Pero más adelante se eliminó dicha ranura por un periscopio en el techo del conductor. El armamento podía adoptar un ángulo de elevación de menos 7 grados y 20 grados. Y tenía un sector de tiro lateral de 10 grados a cada lado. La munición que disponía era de 38 disparos de 150 milímetros y 600 para las ametralladoras secundarias. Tenía un motor Maybach de gasolina con 12 cilindros en V que desarrollaba unos 300 caballos de potencia a 3000 revoluciones por minuto, acoplado a una transmisión con 6 marchas hacia adelante y una hacia detrás. Los depósitos de combustible tenían una capacidad total de 470 litros de gasolina.
Como prestación tenía una velocidad máxima de 40 km y una autonomía de 200 km. Tenía como peso máximo unas 30 toneladas. Así que bueno, para concluir diré que estos tanques fueron desarrollados para proporcionar a la infantería fuego directo de apoyo, especialmente en zonas urbanas. Los vehículos que habían desempeñado ese papel con anterioridad, como el Stuka 3, ya quedaban obsoletos para la destrucción de edificios o posiciones fortificadas. Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo, y si quieren ver alguna de las fotos que hago con estos tanques, seguidme en mi Instagram. Gracias por verme.